Hola, buenos días. Esperemos que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Y como habrán visto, el día de hoy estaremos trabajando con Acronis, que nos va a estar impartiendo este webinar Guillermo Márquez, que es evangelista tecnólogo de la región de Latinoamérica. Buenos días, ¿cómo estás, Guillermo? Bien, Alfa, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues muy emocionados para tener el webinar de hoy. Ya algunos de nuestros clientes han estado adquiriendo pues sus licencias, pero pues evidentemente necesitamos tener un poquito más de información para poder saber eh, cómo es que las estamos requiriendo, para qué situaciones y bueno, en general una vista rápida, un panorama de Acronis. Pues bueno, en cuanto tú nos indiques, podemos comenzar. Se van a estar siguiendo, agregando algunos de nuestros clientes de nuestra audiencia. Y pues bueno, Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes que nada, a Alfa, muchas gracias a todos los que están a tener este acercamiento con ustedes y sobre todo que nos da la oportunidad de explicarles perfectamente cómo funciona el licenciamiento y normalmente tienen muchas dudas también con respecto, por ejemplo, a los temas de NAS. La NAS es un tema bien complicado en cierta medida, porque muchas veces pensamos que existe un cliente directo, no necesariamente, hay algunas veces que sí, depende de varios escenarios. Entonces vamos a revisar varios escenarios ahorita, pero vamos a entender perfectamente. De hecho, reconozco a varios de ustedes que estuvieron hace poco en el entrenamiento de ventas y en el entrenamiento técnico conmigo, ahí les reconozco a varios de ustedes. Entonces, bueno, pues muchas gracias de nuevo por estar aquí. Vamos a hacer ahora sí un énfasis única y exclusivamente a la parte de licenciamiento. Entonces, bueno, de nuevo, para las personas que no me conocen, ya me hice una pequeña introducción. Alfa, soy Guillermo Márquez, evangelista tecnólogo para la región de Latinoamérica, estoy basado aquí en México y bueno, mi función es básicamente entrenar a todos los partners de la región, tanto a nivel comercial como a nivel técnico. Entonces, bueno, la idea es precisamente ahorita hacer un entrenamiento dinámico. Eh, Perdón, vamos a hacerlo lo más dinámico posible. Vamos a empezar a recibir eh, preguntas ahorita. Cualquier pregunta que tengan, por favor, vamos a hacerlo a través del chat. Ahí Alfa nos va a ayudar a contestar lo que ella pueda. Lo que no, esto lo iremos turnando directamente conmigo y iremos tratando de resolverlo en el momento. ¿Ok? Pero para mantener simple esto, vamos a entender cómo funciona ahora el licenciamiento de Acronis. Hay algunos que tienen la idea todavía del viejo Acronis, hay algunos que no conocen nada de Acronis y es la primera vez que se están sumergiendo en este mundo de Acronis. Entonces, la idea es que sepan perfectamente cómo dimensionar una solución para un cliente potencial. De hecho, ahorita la primera tarea que ustedes tienen es vayan pensando una serie de escenarios, por ejemplo, que digan, mira, tengo un cliente que quiere respaldar su centro de datos, que tiene 8 servidores, tiene 240 equipos, no sé, ustedes ahí piensen en algunos escenarios que crean que es necesario que revisemos. Entonces, lo vamos a revisar a nivel, perdón, lo vamos a revisar a nivel de la calculadora y vamos a entender por qué necesitamos cada una de esas licencias. Recuerden que nuestro licenciamiento se ha modificado. Antes teníamos ediciones, lo cual teníamos una edición que era la básica, teníamos la estándar y luego teníamos la advanced y luego teníamos la de disaster recovery. Entonces era un galimatías ahí de, de licenciamiento que era muy complicado, la verdad, hacerlo y no permitía muy bien la mezcla entre ellos. Entonces, ahora ha cambiado completamente el modelo de licenciamiento y el modelo de licenciamiento tenemos una sola licencia, lo único que tenemos son paquetes avanzados, es decir, quieres ganar funcionalidades, solamente agregas dentro de la licencia principal, se agrega ese paquete y listo. Entonces, eso es lo que vamos a revisar ahorita. Entonces, también nos acompañan Marco Calle, de Acronis. Marco es también colaborador de nosotros. Marco, no sé si te quieras presentar también.
Aló, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Sí, yo soy el Cloud Advisor aquí en Arizona y bueno, yo cubro toda la parte de Latinoamérica y trabajo con bastantes clientes, proveedores de servicios y bueno, hemos gestionado esta reunión para poder pues proveerles más información acerca de la solución, pero sí, gusto conocerlos a todos y esperemos de que sea bastante productiva esta webinar que hemos preparado para ustedes. Gracias. Perfecto, Marco, muchísimas gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Primero, no me voy a adentrar en explicar mucho qué es Acronis. Ya ustedes deben de conocer un poquito lo que es Acronis. Acronis es una solución primordialmente basada en la nube. Tenemos también una versión on-premise, pero ahorita nos vamos a enfocar a la solución de cloud para entender cómo funciona el licenciamiento. Y vamos a entender también en cuanto a la parte de licenciamiento, qué es lo que nosotros cubrimos. Tanto en la versión de on-premise como en la versión de cloud, voy a compartir mi pantalla en este momento. Me dejan saber si la pueden ver. Correcto, ok. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es que nosotros cubrimos diferentes plataformas. Número uno, cubrimos la plataforma completamente de Microsoft. Cubrimos toda la plataforma de Azure, Windows Server, Windows PCs, es decir, tenemos soporte a sistemas operativos tan viejos como Windows 7. Pásate. Tenemos ¿Dónde está la homenaje? Gracias. Tenemos soporte a Exchange, a SQL Server, SharePoint, Active Directory, Hyper-V y la suite de Microsoft 365. Entonces, ustedes si se dan cuenta, muy rápidamente cubrimos prácticamente todo lo que es Microsoft, desde la parte virtual que son Azure y Hyper-V, hasta la parte de los equipos físicos o que bien podrían ser equipos virtuales, lo podemos hacer. Y obviamente toda la parte de Microsoft 365, que ahora la gran mayoría de las empresas es lo que utilizan a modo de licenciamiento. El licenciamiento perpetuo prácticamente ha desaparecido. Solamente tenemos licenciamiento ahora por suscripción, como es en este caso Microsoft 365. Y lo mismo ocurre con Google Workspace. También tenemos soporte para Google Workspace y para servidores Linux. En el caso de Linux, es muy importante, no solamente tenemos soporte para distribuciones de paga, como son SUSE o Red Hat. Tenemos soporte también incluso para distribuciones que son completamente gratuitas, como son Debian, como son Ubuntu, como son CentOS, Fedora, en fin, una gran variedad de distribuciones de Linux son las que tenemos soportadas. Entonces, tenemos soportadas todas estas versiones. De hecho, ahorita voy a compartir con ustedes una página en donde van a poder revisar cuáles son los sistemas operativos, qué versiones, qué es lo que está soportado por el lado de Acronis, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrarles precisamente esta página. ¿Ok? Voy a mostrarles esta página. Ok, aquí tenemos la página, que es lo que está soportado. Entonces, voy a compartir con ustedes este link para que sepan, número uno, qué es lo que soportamos. Ahora, normalmente, cuando estábamos hablando de Acronis, todo el mundo nos identificaba como una herramienta única y exclusivamente de respaldo o de copias de seguridad. Hay que tomar en cuenta que hemos evolucionado completamente de una forma tal, hemos cambiado esa cuestión. Ahora somos una suite o somos una solución realmente de protección de datos. La protección de datos se ha convertido en un tema que es 360. No estamos hablando única y exclusivamente de hacer copias de seguridad y con eso ya tenemos respaldada nuestra información y listo, cualquier cosa que suceda, solamente voy a mi backup. El problema es que las amenazas,
y absolutamente todo han ido evolucionando de una forma brutal. También estamos hablando de que se han sofisticado mucho más los ataques. Anteriormente, por ejemplo, pues antes un virus se podía reconocer de forma sencilla, por decirlo así, pero ahora no, ahora los ciberataques estamos hablando de ransomware, estamos hablando de malware, estamos hablando de por ejemplo, cryptojacking o en este caso también que te roben los recursos de cómputo. En fin, existen muchísimas cuestiones las cuales ahora nos están afectando. Ahora, esta protección 360 lo estamos tratando precisamente de hacer a lo que más comúnmente tienen ahora los clientes, ¿no? Por ejemplo, el 90% de los clientes o 95% de los clientes tienen tecnología x86. Antes, pues obviamente teníamos, por ejemplo, clientes que todavía tenían equipos que corrían con tecnología RISC, que corrían con sistemas operativos Unix, llámese HP UX, True64, IX, el que ustedes digan, ¿no? Incluso algunos que todavía siguen corriendo con mainframe. Entonces, todo este tipo de cuestiones hay que tomar en cuenta que nosotros estamos enfocados al mercado de lo que tiene el 95% de la gente, es decir, a ese mercado de x86 que están corriendo ya sea un Windows, que están corriendo un Linux sobre tecnología x86, e incluso que están corriendo Mac, por ejemplo, también. Entonces, tenemos soporte no solamente para esos sistemas operativos, sino también para aplicativos, como ya habíamos mencionado, SQL, SharePoint, tenemos soporte ahora para SAP HANA, tenemos soporte para Oracle, para las bases de datos de Oracle, también tenemos soporte. En fin, hemos ido incrementando cada vez el soporte para diferentes cuestiones. Entonces, esto nos lleva también no solamente a respaldar, por ejemplo, cargas virtuales o cargas físicas, podemos respaldar ambas. Y, por ejemplo, máquinas que estén corriendo en la nube, también podemos respaldarlas, pero también darles protección adicional, que eso es lo que vamos a platicar hoy en día. Vamos a platicar cómo está el tema del licenciamiento. Entonces, también soportamos Scale Computing, máquinas virtuales que estén corriendo en AWS, sistemas operativos Mac, iOS, iPadOS, también están soportados. Soportamos sistemas operativos Android y obviamente los hipervisores más importantes del mercado, como son VMware vSphere, tenemos también Oracle VM Server, tenemos Red Hat Virtualization, Linux KVM, Citrix, XenServer, Virtuoso y Nutanix. Tenemos entonces el soporte para una gran gama de aplicativos. Tenemos más de 25 cargas de trabajo las cuales podemos proteger. Y algunas las podemos proteger a ciertos niveles y otros los podemos proteger obviamente a un nivel mayor, dependiendo de qué es lo que necesitemos. Entonces, dicho esto, solo que sepan que nosotros estamos basados en lo que se le conoce como el framework o como la matriz de ciberseguridad o el marco de ciberseguridad del NIST. El NIST es el North American Institute of Standards and Technology, que lo que hace es que basa o crea ciertos documentos. Es una organización gubernamental de los Estados Unidos que crea cuáles son lo que debería de ser de las mejores y las buenas prácticas en cuanto a la parte de IT y de la tecnología en general. Perdón, pero en este caso en particular vamos a hablar del cibermarco de seguridad, del marco de ciberseguridad de Acronis. En este caso vamos a poder ver que esta solución en general nos permite identificar claramente, por ejemplo, cuando hay por ejemplo, un dispositivo dentro de la infraestructura, tenemos evaluación de vulnerabilidades, es decir, nos permite identificar no solamente a nivel de infraestructura qué es lo que debo de proteger, sino también me avisa de cualquier vulnerabilidad que pudiera existir, por ejemplo, ya sea en un aplicativo o bien en un sistema operativo. Entonces, de esta forma, nosotros rápidamente podemos saber si hay un potencial peligro. Y esto obviamente nos lleva a la parte de protección. En la parte de proteger, obviamente estamos hablando del hecho de que ya
identificamos la infraestructura, ahora es protegerla. Es decir, me va a permitir hacer una instalación remota en caso de Windows, por ejemplo, me permite hacerlo y ahora sí ya puedo aplicar mis planes de protección, por ejemplo. Como son planes de protección, avanzada, por ejemplo, que quiero darle administración avanzada, quiero darle seguridad avanzada o simplemente dejarlo con la seguridad básica, pero sí hacer las copias de seguridad. En fin, todos los diferentes, todas las diferentes combinaciones que ustedes puedan imaginarse, las vamos a poder tener aquí en este producto. Vamos a hablar también de la parte de detección. Ya hablamos de identificar y proteger, ahora vamos a hablar de cómo detectamos. Y una vez que lo detectamos, ¿qué podemos hacer? Número uno, recuerden, fuimos la primera compañía de protección de datos, es decir, la primera compañía que nos estábamos dedicadas a una solución de respaldo. Fuimos la primera en tener la certificación de protección contra ransomware. Fuimos la primerita. Entonces, ahí somos pioneros como compañía en cuanto a la protección contra ransomware. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tenemos también. Y obviamente, una forma también que nos permite es detectar, por ejemplo, posibles fallas en un disco duro. Muchos de ustedes no lo saben, pero por ejemplo, 5% de los discos duros van a fallar en el primer año. Es decir, vamos a suponer que una compañía acaba su contrato de arrendamiento con el equipo, renueva el contrato, son 100 equipos y es decir, en el primer año al menos 5 equipos van a fallar en el primer año en la parte del disco duro. Entonces, nuestra solución, por ejemplo, permite detección de esos problemas de disco duro, por ejemplo, con antelación. Entonces, de esa forma nosotros ya podemos tomar una acción de forma preventiva en lugar de una forma reactiva. ¿Ok? Luego vamos a tener la parte de respuesta. En la parte de responder, obviamente, es una vez que ya tengo identificadas, que ya tengo detectadas posibles vulnerabilidades, entonces aquí ya tengo la respuesta. Tengo que responder de forma proactiva. Esa es una reacción completamente proactiva, en donde vamos a tener, por ejemplo, puedo instalar parches. Ya una vez que detecté las vulnerabilidades, puedo instalar parches de sistemas operativos o puedo instalar parches de aplicaciones. Tenemos soporte a más de 200 aplicaciones hoy en día. Tenemos el soporte para estas 200 aplicaciones. En fin, tenemos una gran variedad de diferentes, tenemos una gran variedad de diferentes sistemas que están protegidos. Por ejemplo, tenemos protección avanzada, por ejemplo, para Zoom, Webex, Teams, que ahora es muy común que los ataques lleguen por las plataformas de colaboración o de videoconferencia. Es súper común que lleguen ahora los ataques por ese punto. Entonces, también lo protegemos. Y ya, bueno, ya tenemos también la parte reactiva, por decirlo así, en donde vamos a poder recuperar. En caso de que algo haya sucedido, aún así haya sido exitoso, por ejemplo, un ransomware o algo por el estilo, cosa que es poco probable, no imposible, pero poco probable. Vamos a tener obviamente la forma de recuperar la información. Nosotros vamos a poder recuperar, tenemos obviamente la recuperación a partir de nuestra copia de seguridad o a través de nuestros Disaster Recovery as a service que tenemos. También vamos a poder, por ejemplo, tener en caso de una respuesta, vamos a poder tener tecnología que nos permita hacer respaldos de tipo forense. Los respaldos de tipo forense es algo muy interesante porque nos pueden ayudar a detectar, por ejemplo, cuál fue el origen de un ataque, nos ayudan a determinar, por ejemplo, qué es lo que está afectado, qué es lo que sí está comprometido, qué es lo que no está comprometido. Podemos entender también, por ejemplo, si el hacker todavía está dentro de la red o bien, por ejemplo, podemos también detectar posibles fraudes. Aquí podemos también incluso utilizarlo con argumentos legales, por ejemplo, para un empleado que estaba cometiendo algún hecho delictivo, algún tipo de fraude, también lo podemos detectar de forma muy rápida utilizando este tipo de herramientas. Entonces, la idea es precisamente, como ven, es cubrir este aspecto que tiene el marco de ciberseguridad del NIST. Ahora, vamos a hablar ya directamente de la parte del licenciamiento. Eso es lo que normalmente nos lleva más tiempo. Entender cómo funciona. Aquí lo pongo en una forma, nosotros le llamamos incluso a este
y de forma interna le llamábamos probablemente Proyecto Igloo, precisamente por la forma en que le dieron por la forma que le dieron a la gráfica. Entonces, aquí lo que hay que entender es, por ejemplo, cómo funciona el licenciamiento. Nuestro licenciamiento empieza con un licenciamiento base y se pueden ir agregando funcionalidades a lo que se le conocen como paquetes avanzados. Entonces, la idea es que sepan, por ejemplo, qué es lo que tiene el base. Si a ustedes se les hace complicado entenderlo a partir de este gráfico, no se preocupen. Tenemos aquí un bonito, una página en donde nos dice muy claramente qué es lo que contiene, por ejemplo, cuáles son funcionalidades que ya vienen incluidas. Nos dice también, por ejemplo, cuáles son las de pago por uso y nos dice cuáles son los de paquetes avanzados. Entonces, ustedes van a poder ver aquí muy fácilmente, de una forma muy sencilla, pueden ver ustedes cuáles son el licenciamiento. Y ustedes a partir de esto ya ustedes pueden saber, por ejemplo, cuando un cliente les dice, oye, quiero hacer respaldo de 5 servidores y 2 bases de datos de SQL. Ah, ok, entonces yo ya sé, aquí, por ejemplo, en cuanto a protección, ¿no? En backup, mira, ya tengo integrados servidores Windows, ok, no necesito nada más. Y ya incluye también servidores de SQL, perfecto, ya estoy hecho. Entonces, de esa forma muy rápida, pueden saber cómo aplicarlo. Oye, el cliente tiene Oracle. Ok, no se preocupen. No lo ven aquí, seguramente está en el paquete avanzado y rápidamente ustedes pueden ver aquí cómo funciona que ya tienen que agregar un paquete avanzado. Ok, entonces, bueno, vamos a hacerlo ahora un poco más, ahorita lo vamos a hacer un poco más gráfico, pero primero vamos a entender el concepto. Entonces, tenemos nosotros nuestro paquete base. El paquete base, ¿qué incluye? Ya incluye seguridad, incluye, por ejemplo, la puntuación de Server Fit Score. El Server Fit Score el Server Fit Score es como darle calificación a cómo se encuentra la seguridad de tu equipo. Eso está disponible solamente está disponible para sistemas operativos Microsoft. Eso es muy importante. Entonces, lo que hace es que hace un análisis, por ejemplo, de ver si está instalado un antivirus, si está instalado un sistema de backup, si tienen habilitada la encripción o no tienen habilitada la encripción de disco, si tienen una VPN, si no tienen una VPN, en fin, son 7 aspectos diferentes los cuales va a revisar. Y dependiendo de esos aspectos, si están bien configurados y si están debidamente configurados y puestos en el equipo, entonces la puntuación va a ir variando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay equipos que no tienen la parte del encriptamiento de disco. Ok, no tengo la encripción de disco, no, perdón, no pasa nada. Sí me aparece una alerta en donde dice, ok, estoy bajando la puntuación porque no tienes el disco duro encriptado, por ejemplo. Entonces ahí me he bajado algunos puntos. La máxima puntuación que vamos a poder obtener son 850 puntos y dependiendo del tipo de seguridad que tengan, pues les va a ir dando el puntaje. Entonces, véanlo así como una puntuación del crédito, ¿no? Ahora el crédito también ya te da una cantidad de puntos. Por favor, si me ayudan con el mute, por favor. Gracias. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, muy rápidamente pues podemos identificar issues de seguridad que pudieran ser potencialmente peligrosos para la compañía. Luego vamos a hablar que tenemos la parte de evaluación de vulnerabilidades. Esta es súper interesante porque la evaluación de vulnerabilidades nos va a permitir detectar con antelación huecos de seguridad, por ejemplo, que están a través del sistema operativo y también a través de aplicativos. Entonces, él lo que hace es completa, hace un completo análisis de qué es lo que pudiera, hace un completo análisis de lo que pudiera ser un problema potencial de seguridad, como son, por ejemplo, parches de seguridad del sistema operativo, actualizaciones de aplicativos, actualizaciones de Edge, por ejemplo, de Google Chrome, en fin, nos va a decir una lista completa de cuáles son potencialmente alguna vulnerabilidad por la cual pudiera entrar un hacker. Entonces, de esta forma nosotros lo podemos hacer visiblemente y lo podemos hacer de forma muy rápida.
Luego tenemos la parte de protección activa. Esta es la parte estrella de nuestro producto, porque lo tenemos no solamente en esta solución, sino en otras soluciones, incluso que son para venta de cliente final, o sea, para consumer, no para que son de retail, no que son de tipo corporativo. Hasta ahí tenemos nosotros la parte de protección con la parte de ransomware. Tenemos también este producto de Active Protection. Entonces lo ponemos disponible para todos nuestros clientes y ya viene incluido como parte base, es decir, ya viene dentro de nuestro ADN. Y esta parte de Active Protection lo que hace es que se encarga de la protección contra ransomware. Específicamente lo que hace es que se encarga de la parte de ransomware. Entonces es muy interesante lo que puede hacer esta herramienta porque la herramienta funciona con algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning que le permiten aprender del comportamiento de diferentes tipos de archivos. Entonces, por ejemplo, él ya tiene un conocimiento previo, por ejemplo, de cómo se comporta un archivo de Word. Entonces, de repente llega un archivo de Word, pero no se comporta como un archivo de Word. Entonces, lo que hace es que hace un análisis y revisa contra millones de líneas de código que tenemos. Tenemos más de 2 billones de líneas de código de que son, por ejemplo, potencialmente procesos que podrían ser potencialmente dañinos. Se reverifica ese comportamiento y dice, ah, caray, no, esto no se comporta como un archivo de Word, se comporta como algo peor. Entonces, lo bloquea automáticamente. Entonces, de esa manera podemos incluso detener ataques de día cero. Es decir, los ataques de día cero son aquellos ransomwares o virus que todavía no tienen una firma digital, todavía no se les conoce, no tienen un nombre todavía siquiera. Entonces, este tipo de ataques los podemos detener. Entonces, es muy, muy interesante. Luego tenemos la parte de protección con antivirus. La protección de antivirus, hay que tomar en cuenta que tenemos una parte base. Aquí lo que hace es que en lugar de tener definiciones locales, es decir, en lugar de yo tener que bajar unas definiciones, las definiciones se encuentran en la nube. Entonces, aquí tenemos una desventaja, entre comillas, por decirlo así. La ventaja, pues, es que sigues protegido. El problema es que es un poco más lento porque tiene que consultar las definiciones en la nube y el hecho de que están en la nube no me permite hacer análisis mucho más agresivos a nivel local. Entonces, eso pues hay que tomarlo en cuenta. El antivirus ya viene incluido. Si lo quieren deshabilitar, se puede deshabilitar. No hay ningún problema. Para aquellos que nos preguntan si funciona con terceros, la respuesta es sí funciona, pero obviamente sucede lo que pasa, ¿no? Lo que siempre pasa, ¿no? De que si tú instalas 2 antivirus en un equipo, el desempeño típicamente se va para abajo. Entonces, aquí lo que hacemos es tratar de evitar ese problema. Entonces, se puede deshabilitar el antivirus para seguir trabajando con el de un tercero. Entonces, no hay problema. No es que lo tengan que tener habilitado forzosamente. ¿Ok? Y luego tenemos también la parte de control de dispositivos. Esto es una parte muy pequeñita de lo que podemos hacer a nivel de DLP, de Data Loss Prevention, es decir, la prevención de pérdida de datos. Aquí lo que hay que tomar en cuenta en cuanto a la parte de DLP, hay que tener mucho cuidado porque muchos piensan en que hace análisis de red, hace análisis de archivos, hace análisis de contenido. Eso sí va a venir, viene en un futuro, no muy lejano. Estamos hablando de que probablemente en febrero ya está liberado, si no es que a finales de este año esté liberada esa parte también, pero ahorita es una pequeña porción de lo que va a ser la parte completa de DLP. Entonces, en este momento, por ejemplo, con la parte de control de dispositivos, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es, por ejemplo, bloquear que no puedan utilizar puertos USB, que no puedan hacer copy-paste, que no puedan hacer, por ejemplo, que no puedan utilizar cámaras, que no puedan utilizar audífonos, en fin, podemos limitar muchos de los accesos, por ejemplo, que no puedan utilizar, que solamente tengan permisos de lectura cuando metan una memoria USB, ese tipo de cuestiones son las que podemos hacer. Entonces, ese es un pequeño avance en cuanto a lo que hace DLP, por ejemplo. Tenemos también la parte de administración. En la parte de administración ya trae herramientas, por ejemplo, como es la administración de grupos de dispositivos. Nosotros podemos agrupar ahora los dispositivos. Anteriormente tenías que tener a partir de cierta edición, ahora no, eso ya es base, en donde tú puedes organizar por ejemplo, puedes crear grupos dependiendo de la infraestructura o de la estructura que tengan
a nivel jerárquico dentro de la compañía, ¿no? Por ejemplo, que tienen dirección general, tienen las diferentes direcciones, luego de diferentes gerencias y luego todos los departamentos de operaciones. Entonces tienes, por ejemplo, un departamento de marketing, tienes uno de TI, tienes uno de contabilidad, de finanzas, etcétera, ¿no? Entonces tú puedes crear o organizar grupos de esa forma o puedes crear tus propios grupos dependiendo de las necesidades que tengan cada uno de los equipos de protección de datos. Luego vamos a tener, por ejemplo, la administración centralizada de planes, es decir, vamos a poder todo desde un solo punto controlar absolutamente todos los planes de protección que hayamos creado para proteger a nuestros clientes. Vamos a tener también la opción de escritorio remoto. Esto es muy interesante porque ya podemos controlar los equipos ya sea a través del protocolo de RDP o bien podemos utilizar un cliente que ya viene instalado dentro de la gente que no tiene costo adicional, que es un cliente HTML5, que lo que hace es que me permite conectarme de forma remota al equipo y manipular lo que necesite, ya sea para dar soporte o, por ejemplo, si estoy detectando que está cometiendo alguna acción ilegal, puedo en ese momento yo intervenir, por ejemplo. También existe la parte de asistencia remota, que es parte de lo mismo de conexiones de escritorio remoto, y vamos a tener ahora que también hacemos inventario de hardware. Vamos a poder hacer un inventario de hardware, incluso nos permite hacer un informe nuevo, podemos generar un nuevo reporte, por ejemplo, de diferencia de equipos de hardware. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, tengo un equipo con este número de serie, hago un comparativo, por ejemplo, y de repente veo que ya no tiene un CD o que ya no tiene un DIMM de memoria. Entonces, una de dos, o es una falla o alguien extrajo de forma ilegal o no autorizada ese componente. Por lo tanto, podemos hacer un comparativo de cómo se encuentran las cuestiones de hardware, por ejemplo. Entonces, vamos a tener también ya todo lo que son la parte de todo lo que son funcionalidades de pago por uso. Es decir, por ejemplo, necesito pagar por usar el respaldo, claro, y lo único que pago es el uso del espacio en la nube para hacer mi respaldo, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo hacer respaldos a nivel de copias, puedo hacer respaldos a nivel de archivos, puedo hacerlo a nivel de imágenes, puedo hacerlo a nivel de aplicaciones, puedo hacer respaldo de recursos de red compartidos, por ejemplo, como son una NAS, en este caso también puedo hacer el respaldo, puedo hacer respaldos ya sea tanto en ambientes locales como en ambientes en la nube. Entonces, eso es la ventaja que nos ofrece. Y luego tenemos otras dos, la recuperación de desastres, digo, la verdad es que ni la menciono porque es mínimo lo que puedo hacer, solamente lo puedo probar, lo puedo usar como prueba, pero no quiere decir que puedo realmente, no quiere decir que realmente puedo hacer un failover de producción. En realidad solamente puedo probar y ver que sí funcionaría en un momento dado, pero no es operativo. Entonces, solamente nos deja hacerlo a niveles de prueba. Y luego vamos a tener otros dos elementos que son la parte de notarización. En cuanto a la parte de notarización, vamos a tener la parte de notarización, vamos a hacerlo por documento o por gigabyte, como ustedes lo necesiten. Ahorita vamos a ver los dos modos de licenciarlo. Entonces, ustedes aquí en este caso, si quieren hacer notarización de algún documento, lo pueden hacer. La notarización del documento ocurre a nivel electrónico, obviamente. Lo hacemos con tecnología de blockchain. Esta tecnología de blockchain utilizamos utilizamos un blockchain público que se llama Ethereum. Es el que utilizamos para hacer precisamente todas estas tareas de notarización. Entonces, con esto podemos dar certeza de que un documento fue firmado, por ejemplo, ya que también tenemos posibilidades de hacer firma digital. Podemos decir, por ejemplo, emitir el certificado digital de que un documento fue firmado, de que fue firmado entre dos partes, por ejemplo. Y aquí viene la pregunta, oye, ¿eso es legal en México? La respuesta es sí, es completamente legal en México. La norma oficial mexicana 151 habla de eso, nos habla de las características que deben de tener, por ejemplo, los documentos que son firmados de forma digital para cumplir
con el requisito y convertirse en documentos completamente legales. Entonces, en este caso, cumplimos muy bien con la norma oficial 151 de la parte mexicana. Entonces, sin ningún problema, vamos a poder nosotros notarizar documentos y entregarlos con este certificado digital. Luego también vamos a tener la parte de sincronización y uso compartido de archivos. Esto es una solución que nos permite también hacerla ya sea por usuario o por gigabyte y nos permite compartir archivos de forma segura. Todo el mundo va a decir, oye, pero si tengo Dropbox, tengo Box, tengo Google Drive, tengo OneDrive, efectivamente, se pueden usar estas soluciones. Sin embargo, las soluciones como son Box, Dropbox, son soluciones, WeTransfer también, por ejemplo, son soluciones que no me dejan saber en dónde se encuentra mi información. Ahí no sé en dónde está mi información. Sé que la compartí con alguno de sus servidores, está en algún lugar del mundo, y a saber quién tiene acceso a esa información y demás, ¿no? En este caso, no se preocupen, aquí la diferencia es que nosotros en todo momento ustedes saben en dónde se encuentra esta información, van a saber también, van a poder editar archivos en línea, pueden compartirlo, no importa qué plataforma sea, si lo creaste desde tu dispositivo Android o si lo creaste desde una PC, desde una Mac, no importa, ustedes van a poder compartir la información, los pueden editar en línea, pueden guardar revisiones diferentes, en fin, tienen muchísimas posibilidades con esta opción de File Sync and Share. ¿Ok? Ahora, viene ya la parte de los paquetes avanzados. Los paquetes avanzados ya traen más funcionalidades, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos el de seguridad avanzada. El de seguridad avanzada, lo primero que cambia es que a diferencia de la edición básica, entonces aquí sí ya descargo una serie de definiciones de forma local, lo cual me permite hacer análisis mucho más rápido, número uno, y número dos, me permite crear escaneos mucho más agresivos para detectar cualquier tipo de virus, malware o ransomware que pudiera existir. Vamos a incluir también ya funcionalidades como son la de parte de filtrado de URLs. Vamos a tener también la parte de copia de seguridad forense, que ya habíamos platicado también hace un momento. Vamos a tener también, por ejemplo, vamos a poder crear listas blancas. Vamos a tener planes inteligentes de protección. ¿Cómo funcionan los planes inteligentes de protección? Se adaptan a las alertas que lanzan nuestros CPOCs. Nuestros CPOCs son los Cyber Protection Operations Centers de Acronis. Tenemos tres a nivel mundial. Tenemos uno que está basado en Singapur, el otro está en Schaffhausen, en Suiza, y el otro lo tenemos en Arizona, en Scottsdale, si no me equivoco. Es en donde se encuentra el otro Cyber Protection Operations Center. Estos CPOCs lo que hacen es que generan alertas, por ejemplo, generan alertas de nivel electrónico, por ejemplo, si hay un ransomware, si hay un virus que anda muy fuerte en lo salvaje, como le dicen, in the wild, aquí normalmente lo que vamos a hacer es que nos van a generar, podemos tomar acciones preventivas dándole un clic a esa alerta y diciendo, ok, haz las acciones. Entonces lo primero que nos va a hacer es, por ejemplo, las recomendaciones, corre un análisis de vulnerabilidades, haz parches, y ya es backups. Entonces es lo que normalmente, pero eso ya él lo ajusta de forma automática. Entonces, eso nos permite muy rápidamente tomar una respuesta. Y también, por ejemplo, no solamente con alertas de ataques cibernéticos, sino también con alertas, por ejemplo, de desastres naturales también, por ejemplo. Nos mandan mensajes con antelación, por ejemplo, viene un huracán muy fuerte en el lado del Golfo, nos recibimos una alerta de esto y obviamente nos manda a hacer backups inmediatamente, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones ya vienen automatizadas en base a esto y bueno, a esto es a lo que se le llama planes de protección inteligentes. Y luego tenemos también la parte de prevención de exploits. En la parte de prevención de exploits también vamos a tener, en la parte de prevención de exploits, pues obviamente no solamente son problemas de vulnerabilidades, sino que tienen diferentes tipos de ataques ahora. Entonces, por ejemplo, van a tratar de atacar la memoria, van a tratar de escalar privilegios, van a tratar de hacer programación de orientación de retorno, o van a tratar de hacer inyección de código. En fin, existen diferentes exploits que se pueden
tratar para tratar de ganar acceso a través de cualquier vulnerabilidad. Entonces, vamos a poder proteger de forma adicional con estos exploits, vamos a poder proteger adicionalmente para que no puedan hacer ningún tipo de estos ataques que acabo de mencionar. Luego tenemos la parte de Advanced Management, es decir, la parte de administración avanzada. Es otro paquete. Ya mencionamos ahorita el de seguridad. Vamos a mencionar ahora el de administración, el cual ya tiene, por ejemplo, administración de parches. En el primer paquete, en el base, recuerden, teníamos análisis de vulnerabilidades. Entonces, aquí ya viene el complemento. Esta es la parte avanzada, en donde nos permite también instalar parches en caso de que sea necesario. Y los parches no solamente se hacen a nivel de Microsoft, también se pueden hacer, a nivel de ciertos aplicativos que están corriendo dentro de terceros de Microsoft, también se puede hacer sin ningún problema. Vamos a tener también, por ejemplo, el estado del disco duro. Vamos a poder hacer análisis de cómo se encuentra el disco duro de una estación de trabajo, de un servidor. No importa que estén funcionando un RAID, no importa que sean 5 o 6 discos y se vean solamente como un disco virtual, él va a estar reportándolo. Entonces, eso es lo que tenemos. También tenemos la parte de, vamos a adicionar la parte de inventario de software. Ahora, no solamente vamos a tener como en el primero, que era la parte de hardware, vamos a tener también la parte de software en el avanzado, el cual obviamente también me da oportunidad de seguir si realmente estamos siguiendo los requerimientos corporativos, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que dicen, está prohibido que instalen algún software que sea diferente del de trabajo, ¿no? Solamente vas a traer ofimática, el aplicativo de comercial o lo que sea, y listo, ¿no? No puedes instalar ninguna otra aplicación más. Aquí en este caso, va a suceder lo mismo. Vamos a poder ver, por ejemplo, yo sé que se puede enforzar por el lado del directorio activo y diferentes cuestiones, pero pues obviamente a veces los usuarios tienen un poquito de conocimientos más avanzados y obviamente pueden lograr instalar algún software que no sea legal, número uno, o bien que no sea seguro para la empresa, por lo tanto, vamos a poderlo remover porque vamos a detectarlo inmediatamente. Vamos a tener también, por ejemplo, aplicación de parches a prueba de fallos. Esto es muy importante porque típicamente como sucede es que vamos a tener todo lo que son temas de que cuando instalamos un parche, o sea, se daña el sistema operativo. O sea, levanten la mano o indiquen ahí en el chat cuántos de ustedes después de que instalan un parche se daña el sistema operativo o deja de funcionar una aplicación. Creo que a todos nos ha pasado de alguna u otra forma que instalamos algún parche y todo se va todo se va a la basura, ¿no? Entonces tenemos que reinstalar el equipo. Y bueno, aquí en este caso, como funciona con esta opción, es que podemos, sobre todo, Israel, así es, muchas veces en Microsoft es lo que llega a suceder. Lo que llega a suceder de que instalamos un parche y por ejemplo, te puede pasar la cosa más rara, ¿no? Yo, por ejemplo, la otra vez instalé un parche, terminé reinstalando mi equipo porque instalé el parche y dejó de funcionar la calculadora. No volvió a abrir la calculadora y tampoco abría las aplicaciones del Home. Sí, es una cosa rarísima, pero sí, ya me pasó. Entonces, la ventaja que tenemos es, podemos instalar parche, pero antes correr un backup. Entonces, de esa forma podemos muy rápidamente saber cómo podemos nosotros proteger el equipo. Hacemos un backup antes de que se haga el parcheo, se hace el parche, si algo sale mal, simplemente restaura una imagen que tenía anteriormente. Luego, por ejemplo, tenemos también, vamos a tener 4 herramientas nuevas que están por subirse, que son la parte de ciberautomatización. Vamos a tener también la caja de herramientas para ustedes como proveedores de servicios. Vamos a tener también la supervisión basada en inteligencia artificial y la parte del deployment de software. Eso es algo nuevo que muchos también han estado solicitando mucho. Es no solamente que hagamos el deployment del software de Acronis, entonces ahora también vamos a poder hacer el deployment de otros softwares también directamente. Entonces, todo desde la misma consola. Vamos a tener también la parte de backup avanzado. En la parte de backup avanzado, ustedes van a poder ver aquí, tenemos, por ejemplo, sí tenemos protección, sí tenemos protección aquí de los clústeres, por ejemplo, de Exchange y SQL. Recuerden, si tienen SQL o Exchange que están
standalone, es decir, no están funcionando en un clúster, no necesitan el paquete avanzado. Sin embargo, si tienen en un clúster el servidor de Exchange y el servidor de SQL, entonces sí necesitamos el paquete avanzado. ¿Ok? Luego, tenemos también, por ejemplo, en el paquete avanzado se incluyen el respaldo, por ejemplo, para bases de datos de Oracle, SAP HANA. Tenemos la parte del mapa de protección de datos. El mapa de protección de datos lo que nos permite es darle orden a ese caos que tenemos de archivos no estructurados, es decir, archivos que están fuera de bases de datos, es decir, el 80% de la información. Nos permite dar una parte visual para entender si estamos respaldando los archivos que son los más importantes para la empresa o no los estamos respaldando. Entonces aquí nosotros podemos agregar extensiones y saber si realmente estamos protegiendo todos esos archivos o no lo estamos haciendo. Y luego tenemos también la parte de protección continua de datos o CDP, Continuous Data Protection. ¿Cómo funciona? Esta parte de Continuous Data Protection es que lo que hace es, nos va a permitir respaldar por archivos de ofimática con RPOs muy cercanos a cero. Es decir, por ejemplo, cada vez que se salva automáticamente la aplicación o cada vez que el usuario es un salvado, automáticamente manda un respaldo a la nube y en ese momento, o manda un respaldo, manda un respaldo a la nube, de tal forma de que en caso de que se haya perdido se haya perdido o quiera regresar a una versión anterior, lo puede hacer de forma muy rápida. Y lo máximo que va a perder es 1 minuto. Entonces, en realidad, si se dan cuenta, pues esta herramienta también ayuda mucho a la parte de protección, no solamente de equipos, por ejemplo, equipos tipos NAS, sino también a los equipos de cliente final también están protegidos. Y luego tenemos la parte de Advanced Disaster Recovery. A la parte de Advanced Disaster Recovery, vamos a poder hacer failovers por error o por prueba. Aquí la diferencia es que ya es un Disaster Recovery operacional. Este Disaster Recovery funciona a partir de los respaldos, de los mismos respaldos de los equipos. ¿Ok? No solamente funcionan a partir de, no solamente funcionan a partir de de hacer réplica de información, sino funcionan con los mismos backups. Entonces esto ayuda a resolver mucho el tema de, por ejemplo, que no necesitas tener mucho expertise para tener que configurar la replicación de sitio a sitio. Simplemente funcionas con tus mismos backups y podemos hacer restauraciones muy rápidas. Entonces, yo he hecho restauraciones de máquinas virtuales completas, así, por ejemplo, de pasar de la falla a tener otra vez la infraestructura operacional en 7 minutos. O sea, realmente rapidísimo vamos a poder nosotros levantar la infraestructura que teníamos en nuestro sitio primario, levantarlo en este caso en la nube de Acronis, por ejemplo. Vamos a poder hacer conexiones VPN multisitio utilizando IPsec. Podemos utilizar, por ejemplo, si el cliente tiene diferentes centros de datos en diferentes locaciones geográficas, podemos conectarlos por IPsec y que se vea como una sola infraestructura. En fin, podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer, por ejemplo, plantillas múltiples. Ya existen plantillas, por ejemplo, de recuperación. Vamos a poderlas hacer rápidamente. Utilizamos algo que se llaman los runbooks, que son una serie de scripts que nos permiten automatizar muchas de las tareas, como es, por ejemplo, el orden del encendido de los equipos. Normalmente hay muchas veces que debe de haber una secuencia específica para arrancar. No pueden arrancar en cualquier momento. Tienen que arrancar primero, no sé, por ejemplo, primero el Active Directory, luego el SQL y luego el servidor de aplicaciones o algo por el estilo, ¿no? Algo que normalmente llega a suceder así. Entonces, es por eso que podemos nosotros, ya tenemos parte del Advanced Disaster Recovery y podemos automatizar muchas de esas tareas. Entonces, el panorama, ¿cómo se ve? El panorama ya ha cambiado. De hecho, ahorita mencioné 4 de los paquetes avanzados, pero en realidad ya tenemos 5 andando. El otro que ya está andando es el de Advanced Email Security. El de Advanced Email Security ya se encuentra funcionando. Vamos a tener que ya tiene protección anti-malware, tiene protección anti-phishing, tiene protección contra suplantación de identidades, tiene también, por ejemplo, análisis de archivos adjuntos. Lo que hace es que baja el archivo adjunto, lo analiza, lo revisa y lo vuelve a subir en caso de que esté correcto. En caso de que no, lo va a mandar a la cuarentena.
vamos a tener un gráfico de confianza, podemos ver, por ejemplo, cuáles son las organizaciones que son confiables, cuáles no podrían ser confiables y por lo tanto iniciar la parte de los bloqueos. Va a tener también protección anti-spam y va a tener filtrado de URLs. ¿Cómo funciona el filtrado de URLs? En caso de que me quieran llevar a un URL que tiene muy baja reputación, automáticamente lo desaparece del cuerpo del correo, ¿no? Y ni siquiera me muestra el correo para saber, o sea, no me da ni siquiera la opción para llegar, obviamente, porque está catalogado como un sitio de baja confianza, por lo tanto, no me permite llegar a ese sitio. Entonces, si se dan cuenta, esa es una de las que tiene. Vamos a tener ya también nuevas funcionalidades como son Advanced Data Loss Prevention, como son control de red, control de contenido. Vamos a tener supervisión de actividad de usuarios y descubrimiento de contenido. Son algunas de las funcionalidades que ya vienen. También otro que ya está a punto de ser liberado, probablemente se libera a finales de febrero, es la parte de Advanced Security y la parte de EDR. También lo vamos a tener, va a tener recopilación de eventos, respuesta automatizada, gestión de incidentes de seguridad y también seguridad avanzada. Entonces, son algunos de los que vienen. Y otro que viene también es una modificación al archivo de File Sync and Share. Anteriormente tenían que estar forzosamente en la nube de un partner o en la nube de Acronis. Estos archivos ahora no necesariamente van a tener que estar en la nube, pueden estar incluso on-premise con el cliente. Van a poder estar, siguen teniendo los mismos, la única diferencia es que ya vas a poder tener diferentes plantillas de documentos y ahora lo vas a poder meter, por ejemplo, en un dispositivo NAS o lo vas a poder meter en un dispositivo SAN de forma local, en un SharePoint, donde tú quieras, lo vas a poder poner y de esa forma protegerlo. Ya no necesariamente tienen que estar en la nube. ¿Ok? Entonces, eso es lo que viene para la parte del 2021. Ahora, por ejemplo, algo que nos estaban comentando es, por ejemplo, en cuanto a la parte del licenciamiento. Entonces, como ustedes pueden ver, ya tenemos un paquete base, que es esta parte. Es esta parte de aquí. Recuerden que tenemos dos tipos de licenciamiento únicamente. Tenemos el licenciamiento por carga de trabajo o lo que podríamos llamar por dispositivo. Aquí sí es 1 a 1 el licenciamiento. O bien, podemos hacerlo por gigabyte. Por gigabyte es en donde ustedes pueden tener, por ejemplo, pueden ustedes tener un espacio definido y ustedes pueden instalar los clientes, agentes que ustedes requieran. Aquí no hay una limitante como tal, no hay una limitante. Por lo tanto, ustedes van a poder, sin ningún problema, proteger la cantidad de equipos que necesiten. Lo único que tienen como límite es el espacio que tienen contratado. En el otro caso es por dispositivo y es también más el espacio que vayan a utilizar. Cada uno tiene ventajas. Por ejemplo, en el caso de hacerlo por dispositivo, la principal ventaja que tiene, número uno, es que, por ejemplo, la primera ventaja que tiene, número uno, es que ustedes tienen todo el almacenamiento local, es decir, todos los respaldos que quieran hacer de forma local, ya lo tienen de forma ilimitada. ¿Ok? Entonces ustedes pueden hacer respaldos locales de forma ilimitada. En el caso de Gigabyte, si se pueden dar cuenta, aquí nos aparece algo diferente. Aquí dice almacenamiento local. En este caso, en el de Gigabyte, la ventaja que tienes es que tú puedes instalar todos los clientes que quieras, no importa. Siempre va a ser el tamaño, tu tamaño de almacenamiento en la nube es el que lo va a determinar. Pero la desventaja que tiene, en este caso, o la característica que tiene contra la parte de por dispositivo, es que aquí en este caso sí se cobra el almacenamiento local. Si el cliente adicionalmente quiere hacer backups locales, lo puede hacer, pero va a tener un costo. Entonces, aquí ustedes pueden prevenir o pueden de una forma directamente saber, por ejemplo, cuándo conviene más uno u otro esquema. Hay un momento en que cruza normalmente esa curva de costo-beneficio. En algunos casos, normalmente en los que son equipos pequeños o son empresas pequeñas que tienen pocos equipos, normalmente conviene por dispositivo. Pero cuando son organizaciones más grandes, por el precio, ya te conviene mejor meterlo por espacio. Entonces, lo que normalmente vamos a hacer, pero bueno, va a depender de cada uno de los clientes y del dimensionamiento que hagamos. ¿Ok? Entonces, miren, voy a hacer un ejercicio muy rápido. Voy a hacer un ejercicio muy rápido porque ya nos ganó el tiempo de cómo funciona esta parte y cómo funciona también para la parte de NAS. Algo muy importante, NAS. La parte de NAS, es decir,
es un sistema que comparte archivos a través de la red. Es decir, yo lo que veo es una carpeta compartida. Hay diferentes tipos de equipos NAS. Por ejemplo, hay equipos NAS que son hechos a la medida. Por ejemplo, cuando bajas un software como es, por ejemplo, FreeNAS, bajas ese software y conviertes un servidor, lo conviertes en una NAS. O bien tienes otros equipos, por ejemplo, que están dedicados única y exclusivamente para eso. Equipos, por ejemplo, como Synology, Buffalo, en fin, un montón de marcas que existen en el mercado que hacen ese tipo de cuestiones. O también tenemos las que son empresariales que están dedicadas exclusivamente para eso. Por ejemplo, hay del fabricante de 4 letras, del de 3 letras, del de 5 letras, en fin, muchos de ellos ya tienen dispositivos que son dedicados, pero son empresariales, que tienen a veces, por ejemplo, sistemas operativos Windows, utilizan Windows Storage Server. Entonces, aquí dependiendo de qué tipo de almacenamiento o qué tipo de NAS es la que estén utilizando, es la forma en la que se puede respaldar. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una empresa típica que tiene 3 servidores, por ejemplo, y además tiene una NAS que está basada en Windows Server. ¿Ok? Entonces, ese equipo que tiene un Windows Storage Server, sí se le puede instalar a un agente. Por lo tanto, podríamos considerar incluso 4 agentes. Y aquí nos dice, ya en un costo, por ejemplo, este costo es costo para ustedes. Ustedes tienen que agregar todavía su margen, recuérdenlo bien. Entonces, aquí nos puede decir, ya tenemos protegidos los 3 equipos y nos dice que tiene 50 estaciones de trabajo. Esas 50 estaciones de trabajo las vamos a poder respaldar. Adicionalmente tiene almacenamiento de Microsoft 365, tiene, por ejemplo, 50 cuentas y esas mismas 50 cuentas las quiere respaldar. Y luego vamos a ver aquí ya por espacio. El espacio, él dice, bueno, yo considero que toda esta información debe de caberme perfectamente en 4 terabytes. Entonces, aquí ya haciendo la multiplicación. Pero además está corriendo una base de datos de Oracle en esos servidores físicos. Entonces, aquí necesitaría forzosamente el backup de un servidor. Por lo tanto, agrego solamente ese backup, por ejemplo. Entonces, ustedes se dan cuenta, esta solución muy sencilla, muy rápida, tiene un costo para ustedes de $508. ¿Ok? Entonces, ustedes agregan su margen, ustedes dicen, ok, va a costar $650 para el cliente. Eso es ustedes el costo, ya ustedes ya saben cuál es, pero también va a depender del contrato mínimo que tengan. Recuerden, si ustedes tienen un contrato de $250, ese es el costo que van a tener. Si tuvieran un contrato de $1,000, que es el que sigue, ustedes estarían pagando, o sea, el costo para ustedes sería de $388. Más o menos es el 20% de descuento que va creciendo en cada línea, de tal forma que si llegamos hasta el más grande, que es el de $10,000, en realidad estarían pagando menos de la mitad de lo que estarían pagando por el contrato de $250. Entonces, si se dan cuenta, pues bueno, la idea es que este formato no es para que ustedes transmitan directamente ese descuento para el cliente, sino que la idea es que ustedes, a la medida de que van creciendo su contrato, sus márgenes van mejorando. ¿Ok? Esa es la idea sobre la cual está creada esta plataforma. Entonces, bueno, aquí rápidamente lo pudimos ver. Ahora vamos a transmitir esta misma al modelo de Gigabyte. Aquí en este caso vamos a pensar que son igual 4 terabytes. Perdón, me equivoqué. Aquí son 4 terabytes. 4 terabytes y vamos a suponer que la misma funcionalidad de espacio para respaldos locales. Entonces, si se dan cuenta, el precio pues se fue a $650. Entonces, fue de $508 a $650. La ventaja es que aquí, en estos 4 teras, él puede meter la cantidad de equipos que quiera. Si agregan equipos nuevos, no importa, él ya sabe que ese espacio, ya sabe lo que él va a estar pagando siempre, porque está pagando por ese espacio únicamente. Entonces, aquí ustedes, normalmente lo que nosotros les recomendamos es que le muestren las 2 opciones al cliente. ¿Por qué? Porque así él puede decidir, va a tener una decisión informada de decirle, mira, con esta tienes estas ventajas, con esta otra tienes estas otras ventajas.
tú decides. En algunos casos te puede salir un poco más costoso, te puede salir un poco más costoso, pero se adecua más a tus necesidades. De, por ejemplo, yo ir creciendo los agentes en el momento en que yo quiera, en fin, o clientes que quieren tener muy bien marcado exactamente cuánto es su costo y lo quieren planear, lo pueden hacer también cuando lo hacen por dispositivo. ¿Ok? Entonces, en el caso, por ejemplo, de dispositivos NAS, como les digo, depende del sistema que tengan. Por ejemplo, en el caso de dispositivos NAS que tengan instalado un sistema operativo Microsoft, se puede proteger perfectamente. Pero, por ejemplo, para dispositivos NAS que están basados en un FreeNAS, en un KVM, o que están basados, perdón, en un, por ejemplo, que están basados en este tipo de sistemas o que son sistemas Linux recortados, adecuados únicamente para ese hardware, aquí la forma de protegerlo cambia. Aquí lo que se hace normalmente es que se genera una máquina virtual o se genera un equipo físico que tenga acceso absolutamente a todos los shares que tenga ese equipo, y de esa forma ese equipo se le instala a un agente y él es capaz de respaldar lo que está en la NAS. ¿Ok? Entonces, obviamente, por ejemplo, vamos a suponer que tienes un equipo de Synology. Este equipo de Synology puedes compartir, por ejemplo, puedes compartir esos shares que tienes compartidos, los accesas a través desde un equipo Linux o desde un equipo Windows, instalas el agente en ese equipo y él es el capaz de traerse toda la información de esa NAS, por ejemplo. Entonces, hemos estado pensando en hacer desarrollos, de hecho se han ido ahí, no nos han comentado ahorita cómo va el roadmap, pero se sabe que sí se tiene planeado empezar a trabajar ya de cerca con este tipo de fabricantes para hacer agentes estandarizados también para que podamos respaldar de forma directa estos equipos, ¿vale? Entonces, bueno, pues bueno, ya nos ganó el tiempo. Muchas gracias por su presencia. Alfa, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir esto con nuestros partners. Y pues bueno, no sé, si tengan alguna duda o algo que quieran aclarar, creo que es buen momento para hacerlo. Al contrario, muchas gracias. Estuvo súper bien la explicación. La verdad es que está muy completo y pues también yo creo que parte de lo mejor es que lo podemos estar integrando en un montón de equipos, ¿no? Y también pues justamente saber cómo se puede estar interactuando con él y tiene cosas muy completas. Ahorita que veías como explicabas, ¿no? La parte de lo del iglú y demás, está muy completo. Muchas gracias. Pues Bueno, gracias, Alfa. por ahora no tenemos preguntas. No sé si alguien de ustedes quisiera comentar algo, algún proyecto con el que estén teniendo alguna duda de momento. De todas maneras, vamos a estar teniendo esta presentación para ustedes y también pues el video, la grabación para que ustedes puedan estar nuevamente teniendo esta capacitación si tuvieran algo por retomar. Pues me parece que no. Todo estuvo muy claro, al parecer. Pues sí, pues sería todo. Muchas gracias, Guillermo, y a todo el equipo de Acronis por estar el día de hoy con nosotros. Esperamos tener más participación con ustedes. De igual forma, ya pues toda nuestra fuerza de ventas ya está involucrado con esta situación de Acronis de licenciamiento para poder estarlo integrando en nuestras soluciones. Y pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, muy buen día a todos. Hasta luego.